¿Ahora sí? Sí, ahora te escucho bien. Hay que ver si los demás nos escuchan bien también. Me Lo que puse sí audífono. no sé por qué no veo comentarios. No sé si eso se agrega. Es mi primera vez también en Facebook en vivo. Sí, habíamos ocupado otra red social. Sí, así que ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? ¿Todo claro? Ah, perfecto. Dicen que se escucha bien. Yo veo los comentarios. ¿los ves? Yo no. Sí, yo sí. Ahora A ver, dicen ¿y cómo se súper. hace eso? Y vamos a hablar de ansiedad y ven que pasan estas cosas. Es como es la Nos vida. pusimos ansiosas, ya. Bueno, primero darle las gracias a la gente que se está conectando. Mi nombre es Sofía, soy médico nutriólogo y estoy trabajando en Santiago y en Antofagasta. Y este tema es un tema que a mí me gusta mucho, que tuve la fortuna de desarrollar como parte de mi tesis. Por lo tanto, es un área bastante bonita y en donde todavía hay mucho que investigar. Bueno, Alma como psicóloga va a hablar un poco más de la parte emocional, de la salud mental, y yo les voy a tratar de explicar en simple un poco lo que pasa en el cuerpo cuando hay ansiedad, cuando hay un trastorno, ¿cierto? Que tiene que ver, que está ligado al estrés. Bueno, el estrés es una respuesta neuroendocrina que es fisiológica. ¿Qué significa que sea neuroendocrina? Significa que en esta respuesta eh, participan neurotransmisores, que son proteínas, ¿cierto?, que se producen en el cuerpo, en el cerebro, y hormonas. Por eso es neuroendocrina. Y es fisiológica porque todos nosotros tenemos esta respuesta cuando nos enfrentamos a un estrés, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Esta respuesta permite que el cuerpo pueda adaptarse y dar una forma de actuar a estímulos externos o internos, ¿ok? Llámese externo todo lo ambiental y lo interno son nuestras emociones. Entonces, frente a estos estímulos, el cuerpo es capaz de adaptarse a través de esta respuesta neuroendocrina. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que cuando yo tengo un estresor, ¿cierto? El cuerpo produce una respuesta que una de ellas es a través del sistema simpático, liberando adrenalina. ¿Qué es lo que hace esto? Este neurotransmisor lo que hace es que uno se prepara a enfrentar algo que a uno, por ejemplo, lo asusta, un terremoto, por ejemplo, o un susto con algo que nos genere angustia. Y el cuerpo se adapta y aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la temperatura, aumenta la frecuencia respiratoria y de esa manera el cuerpo está activo, está alerta. Y por otro lado se activa el eje de una hormona que se llama cortisol, que también genera producción de glucosa, por ejemplo, para que el cuerpo active el metabolismo frente a esta alerta, a este estrés. Ahora, se dice, bueno, ambos ejes se activan frente al estrés, el eje del cortisol y el eje de la adrenalina. Cuando se habla de un estrés agudo y pasajero, principalmente lo que actúa es el eje de la adrenalina, que nos genera, ¿cierto?, esta como aumento de frecuencia cardíaca, esta sensación como de alerta, que estoy preparado para volar o pelear. Eso se dice, ¿ok? Como en los libros así se describe esta reacción del cuerpo que es muy aguda y muy rápida, es en segundos. Pero cuando el estresor es un estresor crónico, ¿qué significa eso? Que es un estresor que tenemos por un largo periodo de tiempo, como puede ser la ansiedad, ¿ok? Que eso es un estresor interno, es algo que tiene que ver con las emociones. O por ejemplo, cuando a un ratoncito de laboratorio todos los días le tenemos la luz prendida 24 horas. Eso es un estresor externo, ¿cierto? Y hace que este eje del cortisol cambie como su forma de
de actuar durante el día. ¿Qué significa eso? Que esta hormona tiene un ritmo circadiano. Eso significa que, como muchas otras hormonas, en la mañana está elevada y durante el día va disminuyendo, ¿cierto? Y en la noche los niveles son mínimos. Bueno, cuando hay un estresor crónico, como la ansiedad, por ejemplo, que es un estresor interno, lo que va a pasar ahí es que la variabilidad de este ritmo circadiano disminuye y es algo que está alto todo el día. No hay esta bajada fisiológica que se da en una persona que no tiene este estresor. Y eso está estudiado y está asociado a que provoca trastornos metabólicos. Cambia, ¿cierto?, el ritmo de otras hormonas y genera resistencia a la insulina, genera cambios en la conducta de alimentación, en donde podemos empezar a comer de noche, ¿cierto? Y es algo que uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque hay un cambio hormonal que lo está explicando y que lo provoca este estresor que está crónicamente acompañándote. Entonces, definitivamente hay una base orgánica que explica muchas patologías asociadas al estrés crónico. La resistencia a la insulina, la obesidad, ¿cierto? Trastornos, hay estudios, ¿cierto?, que muestran que la gente que tiene cortisol elevado tiene un perfil lipídico heterogénico, eso significa colesterol LDL alto, colesterol bueno bajo, y todas estas cosas orgánicas pueden estar perfectamente asociadas al estrés. Ahora, leí hace poco un estudio muy bonito que habla sobre cómo se relaciona el patrón alimentario de qué es lo que yo como ansiedad, ¿cierto? Y se dice que come más sano, que come fruta, que come verduras, que come lácteos bajos en grasa, que come frutos secos, tendría menos riesgo de desarrollar trastornos ansiosos y trastornos depresivos. Si analizas los patrones, eso se ve. Y la gente que come snacks ricos en azúcar, que toman bebidas carbonatadas, que consumen grasas saturadas, tienen síntomas depresivos y ansiosos con mucho mayor frecuencia. Eso está súper demostrado. Por lo tanto, ahí hay una asociación que hay estudios que lo avalan. Entonces, muy, muy importante que sepamos que esto es bidireccional. Nuestra nutrición, ¿cierto?, que es mi área, mejora o afecta nuestra vida o nuestra salud mental, y al revés, la salud mental también afecta nuestra conducta de alimentación. Por lo tanto, ahí hay harto que hacer. Alma, dale, no sé si se entendió, traté de hacerlo en simple porque es un tema bastante técnico y bien complicado, así que intenté hacerlo lo más simple posible. Sí, bueno, me parece que está bastante comprensible y es como el resumen de los mejores que se puede dar en el tiempo que tenemos y considerando que queremos también aportar con un montón de información y poder además conversar con la gente que está presente. Yo lamentablemente no pude ver los comentarios, así que Sofía, si tú los puedes ver, ahí tú nos vas comentando. Ahora no he visto nada. Ahora no, No he visto comentarios. No. ya. Ahí vi un comentario. Súper. Hacen dedito para arriba. Yo pensaba que no lo estaba pudiendo ver. Bueno, lo que tú nos comentabas es súper interesante. Hablamos con Sofía hace unos días atrás, que es interesante porque es importante entender cómo esto se origina en el cuerpo y cómo influye y afecta la conducta, cómo te afecta emocionalmente también. No es solamente buscar alternativas y técnicas para bajar
los niveles de ansiedad y para poder manejar esto que a mí me está ocurriendo, sino que es importante entender que hay un origen y hay una causa. Y ahora quiero hablarles un poquito más de la parte psicológica y que está completamente unido con lo que nos comenta Sofía, que tiene ahí en la práctica un montón de estudios y además en la práctica con los pacientes, que eso también es súper importante comentarlo, que a las dos nos toca trabajar a diario, hace años ya, con pacientes que nos hablan de su problemática como algo bastante complejo y que finalmente hay que entender que es una enfermedad. ¿Ya? Ahora, para entender un poco cómo se da esto, en términos psicológicos, lo voy a tratar de explicar en palabras bien banales y bien básicas para que podamos ir imaginándonos cómo se va dando. Por así decirlo, el origen de la ansiedad o cómo se va dando la ansiedad, podríamos identificarlo en una de las emociones, podríamos ver que la emoción del miedo es de alguna manera la que está a la base, ¿ya? ¿Quién no ha tenido miedo? Miedo es una de las emociones que nos permite también la supervivencia. Todas las emociones están ahí por algo y cumplen una función. Yo creo que nuestra cultura nos ha limitado un montón en términos del conocimiento de nosotros mismos, ya que podemos ver que en la educación formal nos hablan de, por ejemplo, biología nos enseñan, ya respecto a nuestro cuerpo, nuestro organismo, pero no nos enseñan mucho de psicología, de emociones, por lo tanto estamos debiéndonos mucho y finalmente lo que se hace a estas alturas ya con los adultos que asisten a consulta es informar respecto a cómo funciona mi organismo. ¿Ya? Ahora, en palabras simples, la ansiedad se provoca porque hay un pensamiento constante, porque hay problemáticas que yo estoy viendo en mi vida, en mi cotidiano, que pueden ser constantes, continuas en el tiempo, y termino en un estado de agobio, termino en un estado donde mi organismo finalmente se va a expresar. Ahora, importante identificar que tiene que ver con una creencia. O sea, yo creo que estoy en riesgo, en una amenaza que puede ser real o puede ser ficticia. Ahí está lo clave. Si yo realmente tengo una amenaza que es real, me va a servir esa ansiedad. Me va a servir tener miedo, porque se va a activar en mí desde lo fisiológico esto que comentabas tú de la huida, ¿cierto? Porque toda la sangre se va a mis extremidades para huir, para correr más rápido, entonces súper eficiente el mecanismo. Lo que hay que comprender es que el organismo es súper inteligente. Yo siempre le digo a las personas, esto que te está ocurriendo es por algo, esto no es tu enemigo, esto no está en contra tuyo, sino que esto está ahí porque quiere ayudarte. El organismo es perfecto y es maravilloso. Y si estás desde la ansiedad, es porque tu organismo cree que tiene que huir o tiene que protegerse de una amenaza. Eso es clave. ¿Ya? Entonces tendremos que revisar nuestras creencias a la base. ¿Ya? ¿En qué estoy en mis pensamientos? Y las creencias, bueno, tienen que ver con mi experiencia también de vida. ¿Ya? Claramente si nací en una familia que constantemente me estaba diciendo que había un peligro inminente, que constantemente me estaba diciendo de que la vida era peligrosa, probablemente se va a estimular en mí mucho más constante esta sensación de hay peligro y hay miedo. Y bueno, Sofía, tú verás que hoy día por el fenómeno, ¿no es cierto?, de pandemia, COVID, cómo se activa aún más la ansiedad, ¿cierto? Sí. Este es un tema que da para harto, es como un tema bien interesante. A mí me gusta mucho esta temática porque está presente en la vida siempre. Y bueno, tenemos por un lado las creencias, y yo qué sugiero, un poquito dando los tips también. Sugiero que nos detengamos a mirar cuál es el origen, digamos, de esta sensación, de esta sintomatología que le vamos a llamar ansiedad. Ya tengo que identificar a qué le tengo miedo, en qué estoy pensando. Ya tengo que comprender que todo lo que ocurre en mi cuerpo viene siendo una señal de alerta. ¿Ya? Cuando uno va en un vehículo,
se te prende la alerta de que le queda poca benzina. ¿Ya? Bueno, nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, nuestro sistema, que es muy complejo, pero maravilloso también, me está dando la alerta. Por lo tanto, si yo me voy a medicar cada vez que tenga ansiedad o tenga miedo, me estoy perdiendo la gran oportunidad de poder identificar y mirar qué está ocurriendo a la base. Probablemente es una alerta de, como nos decía Sofía, de una malnutrición, pensamientos que están ahí también boicoteándome, ¿ya? A lo mejor mi entorno, mi ambiente también es adverso y me está afectando y me está influyendo. O sea, tengo que mirar la panorámica. Yo sugiero siempre mirar mis pensamientos. De hecho, de tarea doy ahí como varios ejercicios, como tips. Por un lado, poder identificar qué es el elemento estresor o cuál es el estímulo que te está gatillando esta situación. Por otro lado, escribe o registra cuáles son tus sensaciones físicas, ¿ya? Tengo palpitación en el pecho, me duele el estómago, me duele la cabeza, ¿ya? Estoy temblorosa y yo ya puedo identificar cuáles son los elementos claves en mí, porque ojo que cada persona tiene sus síntomas también. Probablemente si Sí, yo soy buena para que me duela la cabeza, es como mi señal de alerta cada vez que algo me afecta, si ya estoy con un dolor de cabeza y logro identificar que algo me ocurrió que me afectó hace un momento atrás, yo ya puedo decir, estoy siendo estresada, me estoy siendo, o sea, me estoy afectando, digamos, por esto que me ocurrió, por este estímulo, y por lo tanto yo ya tengo que empezar a revisar este, este patrón o este círculo vicioso que me está llevando a estresarme nuevamente. Ya, no sé cómo vamos por ahí, si está muy sí, enredado, ¿se mira, entiende? hay una pregunta que dice recomendaciones para el manejo de la ansiedad. Yo quiero interrumpirte un Sí, minuto sí, porque creo que esto es un círculo, como tú dices, vicioso. ¿Por qué? En el caso mío, que tiene que ver con nutrición, por ejemplo, que tú también ves muchos pacientes con obesidad o con trastornos de conducta alimentaria. Hay algo que me molesta, ¿cierto? Que no me gusta mi imagen, que no me gusta cómo me siento, que me siento juzgado por cómo me veo o estoy enfermo, eso me genera una sensación que no me gusta, pero mantengo hábitos que no son adecuados. Sigo comiendo mal, sigo durmiendo mal, sigo generando los mismos hábitos poco saludables y a la vez eso me genera disconfort, me genera estrés, me genera una sensación mala, eso activa este sistema neuroendocrino de respuesta, me genera ansiedad porque quiero hacer un cambio, pero siento que no puedo. Y sigo haciendo lo mismo. Y mientras, en el fondo, hay un círculo ahí vicioso que hay que cortar de una manera. Y ahí está el darte cuenta que tenemos un problema, porque es fácil decir soy ansioso, hay que separar también, porque hay personas que dicen yo soy ansiosa, pero hay mucha de esa ansiedad que tiene que ver con las cosas que yo hago mal, con no dormir adecuadamente, con no comer adecuadamente, con no tener un horario, con improvisar todo el día con distintas cosas. Y claro, está la ansiedad real, que muchas veces es por un tema mucho más profundo, que ahí es donde hay que pedir ayuda porque hay que saber por qué es lo que me agobia, qué es lo que me genera este dolor interno que no me deja dormir, que no me deja estar feliz durante el día, que me genera una sensación de que mis pensamientos van más rápido que mis actos, ¿cierto? Y me agobio. Entonces hay que como un poco separar y ir de a poco, punto por punto, tratando de ordenar para poder bajar ese nivel de estrés, ¿cierto? Cuando uno va como ordenando la casa, uno cuando tiene una pieza toda desordenada, ¿cierto? Uno dice, chuta, ¿por dónde empiezo? Tengo el closet desordenado, tengo los papeles desordenados, tengo mis libros desordenados, y claro, por algún lado hay que partir.
Entonces, el empezar a ordenar, quizás con técnicas o herramientas que te enseñe la psicóloga, el sueño, la respiración, los horarios, la nutrición, te va empezando a bajar como los, los checks de las cosas que te producen la sensación de agobio y empezar a buscar también esas cosas que quizás son más emocionales o que tienen una raíz, problema que es más escondida con la terapeuta. No sé qué opinas tú. Me piden como tips de manejo de Sí, ansiedad. sí. Bueno, esto que hablabas tú es básico, es clave. O sea, yo no puedo pretender tener un buen día si estoy durmiendo 4 horas, estoy durmiendo lo que mi organismo requiere un tiempo y una calidad de descanso también para poder estar alerta, para poder estar activo. Hablabas de los circadianos, ¿cierto? O sea, yo necesito, en la medida que el sol se va y se oscurece, yo ya tengo que, es una invitación al descanso y en la medida que el sol va saliendo, yo tendría que ir despertando junto con el sol. Por lo tanto, el organismo tiene que tener un orden. Yo también, eh, cuando hablo con los pacientes, me hablan de estos trastornos de atracón, ¿cierto? Y voy a usar metáfora también, no solamente el atracón con la comida, sino que con la vida, esta sensación de que aguanto, aguanto, aguanto y luego me voy a los excesos, ¿cierto? Los excesos en todos los sentidos, no solo en la alimentación, sino que los excesos de que me expongo mucho en la vida. Bueno, tengo que revisar cómo estoy en mi orden en la vida, mis comidas, a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, desde lo más básico. Ojalá también podamos mirar la calidad del alimento, porque efectivamente tú decías, está súper demostrado si me estoy o no me estoy nutriendo realmente. Y, y bueno, nos podemos tirar con algunos tips al tiro si tú quieres, Sí, Sofía. yo voy a tirarme algunos tips porque me Ya, están preguntando. campo. Alimentos que disminuyen la ansiedad y me pregunta alguien cómo y a la hora tengo hambre. Ya, ahí hay varias cosas. Hay unos estudios, como les demostraba, que hablan de que la comida rica en fruta, en verduras, en tomate, en fruto rojo, en algunos nueces, por ejemplo, y en lácteos bajos en grasa, disminuyen los síntomas de ansiedad. ¿Ok? Y al revés, los alimentos ricos en azúcares, las bebidas carbonatadas, que son las bebidas gaseosas, y las grasas, ¿cierto? O todas juntas en un pastel o en dulce, aumentan la ansiedad. ¿Ok? Eso se provoca porque hablamos en el lead pasado de la falsa felicidad. En el fondo ahí hay un buffer, hay como un tampón que como que baja el nivel de estrés, pero falsamente. Y lamentablemente después el cerebro te pide más dulce, más dulce, más dulce y hay una adicción detrás de eso, Claro. que es para aplacar algo que se trata justamente al revés, comiendo más sano. La dieta mediterránea es una dieta que está muy asociada a mejoría de síntomas de trastornos mentales como depresión y ansiedad, que está basada en grasas, perdón, grasas buenas, como palta, como frutos secos, lácteos bajos en grasa, carne blanca, verduras y frutas, y ya. Ahora, por otro lado, el quedo con hambre después de comer. Eso muchas veces pasa porque uno traga y no le da alimento al cerebro. El cerebro se demora 20 a 25 minutos en saber qué comió, no 5. Por lo tanto, cuando tú haces esto y estás tragándote la comida, y a lo mejor tu atención está en la tele, está en el celular, estás retando a tu hijo, estás pensando en los problemas, y en el fondo tu cerebro nunca supo que comiste. Y eso hace que a los 5 minutos estés mirando para el lado para comer más cantidad de comida. Lo otro, el tema de la hidratación. Sí. 2 a 2,5 litros de agua en el día. El cerebro muchas veces sensa la falta de líquido, de agua, como hambre. Por lo tanto, mantengámonos hidratados con los 8 litros
o sea, los 8 vasos, perdón, no 8 litros, 8 vasos de agua en el día, digamos, y mantengámonos sin sensación de sed, o sea, mantengamos un cuerpo hidratado, mantengamos un cuerpo que transporte bien el agua, los nutrientes, el oxígeno, ¿cierto? La hidratación es el paso número 1 para tener un buen estilo de vida. Después viene el cómo yo conformo mi nutrición en el día. Cuántas veces como, ahí hay que adaptarlo al trabajo, obviamente. Hay gente que lamentablemente trabaja de noche y hay que hacer ajustes. Eso genera, sin duda, un estrés y un cambio en el ritmo circadiano que es lamentable y hay que tratar de llevarlo lo mejor posible. No sé tú, por tu parte, algún tips. Sí, sí. Bueno, estamos súper así conectadas porque todo lo que tú comentas también y va influyendo en lo emocional incluso, aunque parezca que no, pero está todo demasiado conectado. Bueno, y por ahí hay gente preguntando y comentando también que le da más ansiedad en la tarde, en la noche. Bueno, un tips importante es poder identificar que todos somos distintos, en qué horario en general me vuelvo más ansioso. Eh, ¿En qué horario? Entendiendo que la ansiedad es una palabra tan usada hoy día, mejor identifiquemos en qué horario me da tal y tal síntoma. Por ejemplo, en qué horarios me da ganas de comer, en qué horario no me da hambre, en qué horario me vuelvo más inquieta, inquieto, en qué horario me da sueño, porque hay personas que también me comentan, me da un sueño tremendo en tal horario y junto con el sueño me da ganas de comer dulce. Ahora, el dulce en general, eh, digo en general, está asociado a las personas que buscan más el placer en la vida, por lo general personas que están más deprimidas, tienen una tendencia más al dulce. Las personas que Sí. son más bien ansiosas, inquietas, o que tienen están más activas, más desde la rabia, se ha visto también que buscan más alimentos altos en grasa o salados. He leído por ahí información al respecto. Ahora tengo que identificar que si en la tarde me da deseos de consumir cierto tipo de alimentos, tendré que identificar si a lo mejor en momentos de mayor aburrimiento es cuando me da ganas de comer más. O lo tengo asociado, porque el cerebro también va haciendo asociaciones. Si me da ganas de comer mucho el fin de semana, justo cuando estoy libre y justo cuando mi pareja llega del trabajo, bueno, probablemente también puedo tener, esta es una posibilidad, una asociación de diversión igual comer mucho. O en esto de la búsqueda del placer con la comida. Entonces tengo que identificar, hay personas que en la noche generalmente les da ganas de comer más porque es el tiempo que se conectan más consigo mismas. En cambio, durante el día es distinto porque probablemente están más conectados con el trabajar, el ser eficiente, el sacar todas las temáticas que implican el día a día, pero ya a la noche me conecto más conmigo, con mis preocupaciones, o porque algunos me dicen, cuando estoy aburrido es cuando más como, o cuando estoy aburrido es cuando me pongo a pensar en tonteras. Tonteras en el fondo cuando me vuelvo una persona autodestructiva, ¿ya? Por eso yo decía, revisar los pensamientos sumamente importante. Ahora, me gustaría, por favor, que me cuenten cuánto llevamos de tiempo en vivo, porque esto se corta antes de la hora. Así nos van soplando. Dos cositas. Uh -huh. Importante, la gente que come más en la tarde o la gente que tiene como esa sensación, muchos no cenan y se comen un pancito con jamón y una tacita de té. Eso no es una buena nutrición. En la tarde hay que incorporar una proteína, hay que tratar de incorporar una verdura importante. Ahora, las personas que tienen mucho sueño durante el día o que le dan bajones de dulce, ojo, que tienen que revisar porque puede haber también un trastorno metabólico, un síndrome metabólico, una alza, un hiperinsulinismo, algo que pueda estar dando este síntoma. Entonces, descartando lo orgánico con un buen chequeo,
pensamos también en la parte como de salud mental. Yo creo que aquí está todo ligado, entonces no podemos descartar ninguna causa y hay que hacer un buen estudio en el fondo, un Sí. buen análisis del caso a caso. Me preguntaban por ahí, ¿con qué reemplazo el pan? Yo creo que el pan, pobrecito, está tan mal mirado el pobre pan. Comerse un pan al desayuno con una proteína como un huevo o con una grasa buena como palta y una taza de leche no tiene nada de malo. Lo ideal es tratar de ponerlo en la mañana, que es cuando nuestras hormonas de contrarregulación están funcionando y tenemos todo el día para gastar ese carbohidrato. ¿A qué hora yo no comería pan? En la tarde. O no comería pan junto con el almuerzo, ¿cierto? Si estamos comiendo comida, el pan no es necesario. Ahora, si alguien quiere reemplazar el pan, puede comer avena, por ejemplo, es una posibilidad. También es un carbohidrato porque contiene más fibra. O un cereal, ¿cierto? Una quinoa, cualquier otro cereal viene a cumplir la misma función, que es entregar energía de rápida disposición, que es el carbohidrato. Bueno, eso, yo creo que es importante, primero, tratar de limpiar los hábitos para saber si realmente tenemos ansiedad, porque muchos ansiosos son desordenados, más que ansiosos. Sí, sí. ¿Ya? Y dos, si tenemos todo ordenado y a pesar de eso tenemos dificultades para dormir, estamos constantemente agobiados con algún tema en específico, hay que pedir ayuda porque las herramientas se adquieren desde el conocerse, del de buscar cuál es la raíz de mi problema, a lo mejor son muchas raíces chiquititas que nos están dando el problema de ansiedad y eso se puede trabajar. Lo importante es que lo consideren como algo relevante para no caer en este círculo vicioso de insatisfacción, llene con algo que me hace mal, más ansiedad. Entonces ahí eso hay que cortarlo y eso se corta con trabajo, con autoconocimiento y con ordenarse, ¿cierto? Es como bien importante eso. A veces hay penas muy profundas también que están ahí doliendo y uno no les presta eh, el cuidado suficiente para sacar esa pena para afuera. Y eso también genera conflictos. Eso es lo que yo creo, es mi parecer. Sí. Bueno, tú hablabas de las emociones. Se les ha hecho muy mala propaganda a las emociones. Yo lo lamento tanto porque muchas de las enfermedades hoy mentales tienen relación con que tendemos, bueno, muchos tienden en realidad a, a evitar entrar en la emoción. Yo siempre hablo de que hay que permitirse la emoción porque por algo está ahí, cumple una función esa emoción, es un mecanismo de defensa también, y tengo que aprender a evitar mi emoción, tengo que aprender a estar ahí, a darme cuenta qué me está movilizando y me está afectando, y así como es importante conectarme con la emoción, también es importante expresar esa emoción. ¿Qué pasa? Que las emociones están en el mundo intangible, ¿ya? Generalmente las personas pescan mucho más lo que vemos, lo que tocamos, por lo tanto, como la emoción no está en este mundo material, creemos que el guardarme la pena, el guardarme la rabia, lo que estoy sintiendo, pasa a piolita, lo vamos a dejar ahí guardadito, total, no molesta. Y yo siempre lo grafico así bien desde lo banal, que es como ir al baño. O sea, cuando tú comes, en algún momento tendrás que ir al baño, ¿ya? Entonces, de alguna manera lo que te afecta en la vida tendrás que en algún momento liberarlo, expresarlo, eso tendrá que en algún momento salir, te tienes que darle una salida. Ahora, ¿qué sientes tú cuando no vas al baño por mucho tiempo? Se vuelve lo más importante en el Es mundo. horrible. Es horrible. O sea, de hecho, imagínate ahora en el en vivo, las dos con ganas de ir al baño. Fatal. O sea, hay que decirle a todos que paremos un ratito porque no es posible. Yo no puedo pensar, no puedo. Es lo importante. ¿Ya? Y voy a seguir siendo bien banal en el ejemplo, pero creo que este ejemplo a mí me gusta mucho, porque creo que es bien fácil de entender. Y cuando voy al baño, yo pienso cuánto va a salir o qué va a salir en el baño. Sofía. No, pues. No, po.
¿qué importa? Si lo importante es que necesito ir. Y luego de eso, ¿cómo Ahí me uno siento? elimina, uno ahí elimina los desechos, lo que nos sirve. Justamente, ¿cierto? Elimino, desecho, y después de eso, ¿cómo me siento? Bien. Maravillosamente bien. De hecho, yo creo que una de las sonrisas más resplandecientes es cuando uno ha salido después de estar mucho rato ahí en el aguantar. Es como, ¡ah, qué alivio! Bueno, las emociones funcionan muy parecido. O sea, cuando yo acumulo, va a llegar un momento que ya no aguanto, me hago emocionalmente. ¿Qué pasa si yo voy al baño emocionalmente? Me libero, me aliviano, pero no hay que tenerle miedo. No es como abrir la llave del agua y es eterno la salida del agua. Cuando yo lloro mi pena, no voy a quedarme en un estado eterno de llorar. Eso no es posible. Ustedes han visto a las guaguas entran en la pena, al minuto están muertas la risa, al rato están enojadísimas, porque nosotros somos capaces de entrar y salir de la emoción. La idea obviamente no es estar como en un estado bipolar, ¿cierto? Oscilando entre una emoción y otra, pero habitar lo que siento, expresar mi emoción sin miedo, y eso es muy aliviador. Yo puedo dar muchas técnicas aquí con Sofía, las dos, entregar muchos tips, pero no va a servir de nada si no exploramos quiénes somos. Esto que decía Sofía, ¿no es cierto? El autoconocimiento, el darme cuenta, qué me pasa, cómo lo vivo, el ordenar la vida, ¿no es cierto? Si no ordeno mi vida, difícilmente Sí, voy a andar bien. sí. Yo creo que es muy importante tratar de vibrar desde lo positivo. Y generalmente cuando uno tiene sensación de ansiedad, que eso implica un estrés, lo que pasa ahí es que algo nos está molestando, algo te está punceteando por dentro y diciendo, ¿sabes qué? Esto está mal. Y lo importante ahí es conocernos, descifrarlo e intentar, ¿cierto?, trabajarlo. Ahora, cuando uno no puede, tiene que pedir ayuda. Porque hay veces que uno sabe lo que nos pasa y sabe lo que no te dejó dormir bien en la noche y sabe lo que te desencadenó el querer comerte un dulce y no lo tratas, no lo manejas y lo guardas, como tú dices, lo acumulo y llega un momento en que ya no lo puedes manejar y el cuerpo se enferma, o sea, te duelen los músculos, puedes desarrollar patologías musculares importantes, contracturas, dolor de espalda, dolor de cuello, no puedes dormir, comes de más, te desordenas, te agobias, te agotas mentalmente, no eres capaz de concentrarte tampoco, y a eso le sumamos la mala nutrición y la hacemos de oro, ¿cierto? Entonces hay que empezar a limpiar las emociones. Yo creo que es demasiado importante eso. Si tenemos temas pendientes que nos quedan doliendo, claramente vamos a desarrollar este síntoma tan ingrato que es la ansiedad. Así es que eso, yo creo que cuando uno no lo puede resolver solo y cae en algo que dice, pucha, no puedo, pedir ayuda para tratar de como escarbar y decir, ya, mira, por aquí vamos a trabajar, esto vamos a hacer. Sí. Eso principalmente. No Eh, sé cuánto tiempo llevamos, Alma, sí, nos por van a favor, cerrar las confirmo transmisiones. la hora exacta que aquí yo no puedo ver. Que alguien me diga la hora, porfa, y yo voy tirando algunos tips también. Todo Son lo que implica... 20:23. Ah, Son las 20:23. 8:23. ya, vamos, vamos que se puede. Vamos que se Bueno, puede. todo lo que implica, aparte de todo lo que hemos hablado, que finalmente es como la parte más importante, así como tips de ayuda a descargar, a limpiar, a sacar todo esto que ha estado acumulado, porque ojo que es acumulativo, o sea, yo no puedo pretender en un día, en 2 días, así, magia. Nosotros funcionamos con los, somos animales de costumbre, de hábito, por lo tanto, yo no puedo decir cambié mis hábitos porque llevo una semana haciendo todo súper bien, porque son años que yo acumulé una forma.
Por eso que en el trabajo terapéutico yo siempre digo, esto es más complejo, es un proceso y hacerse ver por un profesional es importante. Ahora tiro los tips sin olvidar lo que dije anteriormente. Todo lo que implique expresión emocional me va a ayudar. Todo lo que implique descarga emocional. Hay un montón de técnicas de descarga emocional. O sea, por ejemplo, golpear un cojín, poder liberar mis emociones, hacer bolitas de calcetín y las voy tirando en la puerta cuando estoy muy cargado emocionalmente. El deporte, ¿cierto? Todas las formas de expresión de El arte, baile. como tal, el baile, el mover el cuerpo, pero disfrutándolo es muy aliviador, muy descargador. Pongan música de tambores y pónganse a mover el cuerpo con la música de los tambores, generen movimiento y descarga, porque aquí también hay un tema que es súper importante. Hay muchas técnicas de relajación que son bien pasivas, como la meditación, que es pasiva, como todas estas técnicas de relajación, no te van a permitir descarga. O sea, lo más probable es que aparezca mucho rollo mental, sobre todo nosotros los occidentales, que somos muy cabezones, buenos para pensar. Nos va a costar mucho hacer una descarga si es que hago una actividad de relajación que es más bien pasiva. Yo sugiero que hagan una actividad más bien activa y después la pasiva. Me voy a hacer ejercicio, a transpirar, voy a bailar, voy a gritar, cantar con la música todo chancho. ¿Ah? ¿Cómo vamos? Hacer, hacer cardio punch. Vamos bien, sí. Vamos bien, ya. Vamos tirando pelotas de calcetín y ahí liberamos, en vez de platos, van tirando bolitas de calcetín, golpeando cojines, eh, puedo imaginarme que hablo con la persona con quien siento que tengo un tema pendiente y descargo, escribo cartas, todo lo que implique descarga, pero me tengo que hacer cargo. O sea que si mi tema es que no he hablado con el vecino porque tengo un problema, tengo que hablar con el vecino. O sea que no nos vamos a hacer los locos con puras técnicas, ¿ya? Entonces, los ejercicios de respiración son súper potentes e impresionantes. Cuando, bueno, las crisis de pánico, que en el fondo es el extremo, ya cuando colapsamos finalmente en estos estados acumulados de ansiedad, podemos ver que las personas tienen una respiración muy agitada, ¿cierto? Eh, cambia, Pero cambia la forma de respirar. eso pasa porque se alteran los neurotransmisores. Orgánicamente hay una respuesta a esa emoción o a ese estresor que es la crisis de pánico y se ponen todos mis sentidos alerta, ¿cierto? Y aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, siento que me ahogo, es un tema orgánico, claramente. Sí, Sí, sí. estoy de acuerdo. Y entonces, si yo hago una respiración profunda, lenta, continua, que vendría siendo el otro polo, ¿ya? Porque cuando hay mucho miedo y mucha ansiedad, mi respiración es más alta y cortita, cortita y alta. Pero ¿qué pasa si mi respiración la hago más profunda, continua, eh, permitiendo que cada vez que yo inhale se me expanda el vientre? Cuando yo le echo aire a un globito, el globito se hincha, ¿no es cierto? Se infla. Bueno, la idea es que uno tenga la misma sensación cuando inhala profundo, sentir que mi vientre se expande y cuando exhale, entro mi vientre. Nos enseñaron a hacerlo al revés, a entrar la guata cuando respiramos, mal, pésimo. La idea es expandir cuando inhalamos y cuando botamos el aire, entro. Sugiero hacer un ejercicio que yo, bueno, le puse 4x4. 4 segundos me demoro en inhalar todo el aire. Retengo 4 segundos con el aire dentro. Boto el aire en 4. Y 4 segundos, lo hago más rápido ahora, sin respirar. Lo repito por un buen rato y voy a irme dando cuenta cómo me voy a ir calmando. ¿Ya? Lo que es bueno también es retrasar mi
Por ejemplo, si tengo ansiedad por hacer o comer algo que sé que me va a hacer mal, retrasarlo, hacer ejercicio respiratorio, engañar a mi mente y decirle, ok, lo voy a hacer, pero más ratito. Primero voy a hacer una descarga, un ejercicio de respiración y luego lo hago. Y si lo hago, me consumo el alimento pero en una menor porción o lo reemplazo por otro. Algunas cosas, eso se llama el mal menor. Y si la embarro lo menos posible. Como algunas cositas que pueden ya ir practicando. Ah, sí, bueno, yo ya lo dije, ¿cierto? Tratar de ir por la vida comiendo cosas más orgánicas, más nobles, sacar lo procesado le hace mal al cerebro, lo estresa, le da angustia, le da ansiedad. La comida tiene ese efecto en el cerebro. Por lo tanto, intentar no comprar esas cosas, no tenerlas en la casa, ¿cierto? Y lo otro importante, ordenar el día, el no improvisar durante el día y tener como un poco planificado qué vamos a comer. Preparemos para la semana, guardemos las cosas limpias ya, cosa que nos cueste menos prepararnos una ensalada, por ejemplo, que ya están las hojas limpias. Tratemos de beber bastante agua, hagamos ejercicio, súper importante la actividad física. La actividad física modifica neurotransmisores, aumenta dopamina, genera disminución del estrés, genera andar más feliz por la vida, con otra mirada, ¿cierto? Con otra energía. Entonces, el tener en el fondo un estilo de vida saludable nos va a proteger del desarrollo de trastornos de ánimo y de ansiedad y de estrés. Por lo tanto, el que llevemos malos hábitos hace exactamente lo contrario, o sea, ayuda a potenciar mi angustia, a potenciar los problemas. Sí. Entonces tenemos que tratar de, dentro de nuestra conducta, tener acciones proactivas para evitar caer en esto. Ahora, cuando ya no se puede, bueno, pedir la ayuda correspondiente. Sí. Y bueno, lo otro que sugiero que estos tips practíquenlo en el día a día, sean constantes, no lo hagan cuando estén desesperados, súper estresados, porque no es muy eficiente, es como tener una caja de herramientas con todo nuevo y espectacular y lo ocupo cuando a la casa le falló todo. No, tengo que practicar, tengo que usar todos estos elementos constantemente. Y parece que estamos como en el Sí. tiempo, así que Es cuéntanos dónde te importante el ejemplo, encuentran. es importante el ejemplo que diste, el reparar la casa a poco, hacer mantenciones como preventivas y no llegar cuando ya tenemos la lluvia, ¿cierto? Que nos mojó todo el piso y está todo desastroso. Las mantenciones preventivas tienen que ver con el autoconocimiento, con ir dándose cuenta cómo vamos en el día a día, preguntarnos hacia nosotros mismos, ¿cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Las cosas buenas reforzarlas, las cosas malas trabajarlas. Importante en el día a día y no llegar al punto, ¿cierto?, en que ya no damos más y queremos ir al baño así urgente, urgente, urgente y ya no, todo mal. Ese ejemplo Tipo, me encantó, Alma, está sí, espectacular. En el sí, fondo, no podemos vomitar todas las emociones juntas. El trabajo como tipo. constante va a permitir tener una salud mental y una salud física adecuada o buena, ¿cierto? O detectando pequeñas cositas que se puedan trabajar con más facilidad que cuando ya tenemos una madeja llena de problemas, ¿cierto? Que no se puede desenredar por ningún lado. El acumular es muy terrible porque genera mucho desgaste del cuerpo y por otro lado genera después un trabajo mucho más largo y más complejo para poder sanar, ¿cierto? Entonces es importante el autocuidado. Eso principalmente. Sí. Bueno, yo por ahora estoy con telemedicina por clínico y en Santiago, en la Clínica Las Condes, en una sede, ¿cierto? Presencial un par de días a la semana. A cuidarse, a seguir cuidándose. La pandemia no se ha acabado. Cada uno es responsable, ¿cierto?, del autocuidado, de cuidar al otro y tratar de buscar herramientas
de cuidado en el fondo, ¿cierto? De autocuidado en este encierro, busquemos qué cosas podemos mejorar para que salgamos luego en mejores condiciones y con mejor estilo de vida, Esa es en la todos idea, los sí. aspectos. Esa es la Súper. idea. Sí, No sé, aprovechar tú, Alma. estos tiempos de cambio, ¿cierto? Para aprender, para avanzar. Bueno, a mí me encuentran en Arcemed, en Casa Arcemed, y me encuentran en Clínico también, de forma presencial y por telemedicina. Bueno, y en este mismo Facebook encuentran todos mis datos si alguien me quiere comunicar. Estoy pensando a raíz de todo lo que me han consultado pacientes, hacer algún taller de manejo de ansiedad donde practiquemos distintas técnicas y muchos más, porque hay mucho para aprender, pero implica algo mucho más experiencial. Así que el que esté interesado, conéctese, escríbanme en el Facebook y yo los anoto y les cuento, si es que algo se hace más adelante. Les mando cariño a todos los que mandan saludos ahí. Gracias por la conexión y espero que les haya servido esta pequeña charla que en el fondo tiene que ver con despertar ciertas inquietudes de empezar a hacer mejor las cosas. No tiene otra intención que eso. Esto es largo, requiere más tiempo, es algo individual. Cada persona es un mundo distinto, por lo tanto son cosas más bien generales, pero lo importante es despertar esa llamita que dice, oye, vamos, analicemos, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo van mis hábitos? ¿Cómo va mi vida interna? ¿Cierto? Y aprender a cuidarse, es muy importante. La salud mental hay que cuidarla porque enferma el cuerpo y la salud física enferma la mente, por lo tanto, en cuerpo sano, ¿cómo era? ¿Cómo es eso? Mente No me sana en acuerdo. cuerpo sano. Ese dicho es demasiado verdad. Y Esto está es todo la verdad mezclado, absoluta, así que todo así. absolutamente. Así es que eso, Sí. Gracias, no Sofía, sé, por tu buena disposición siempre. Así que, no, no. y a Yo todos encantada ustedes, de la vida, estamos siempre atentos a los requerimientos y si requieres que te apoye en algún otro tema, porque está todo sí, tan ligado, sí, ahí mente y vamos a tratar cuerpo, así es que podemos volver a juntarnos por de esta vía. Un conectarnos y abrazo vamos a viendo todos necesidad. y nos Sí, conectamos pronto. chao a Chao. todos, cariños.